Dobla en esta mañana tus rodillas delante del gran Dios. Humíllate ante su presencia. Proclama su grandeza y su soberanía sobre ti y derrama todo tu espíritu delante de Él. Clama a Él por su ayuda, por su intervención y que Él sea tu pronto auxilio en medio de la tribulación. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 20. En la palabra de Dios dice así. Vamos a leer a partir del versículo 9. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando lo vean, a él le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, ya los sacerdotes, los escribas, los fariseos, las grandes autoridades espirituales y aún políticas de los judíos, eh, estaban tramando, planeando matar a Jesús. Y Jesús lo conoció de entrada y les hace saber de manera directa cuál es su plan. Y lo hace a través de la parábola de los labradores malvados. Y entonces nos encontramos aquí con que hay un Señor que es dueño de una viña y sin duda alguna este es Dios. Y luego hay una viña. La viña es el pueblo de Dios. En este caso, Israel, el pueblo judío. Sí, los labradores son los sacerdotes en este caso. Óigalo bien. Los siervos del dueño de la viña, a quien él envió una y otra vez y los apedreaban y los mataban, fueron los profetas. Óigalo bien. Y el hijo del dueño de la viña, el heredero, es Jesús. ¿Sabe, mi amado? Jesús con esta parábola prácticamente resumió la historia del pueblo de Israel. Resumió las acciones del pueblo de Israel con respecto a su Dios. Sí, cada profeta judío en Israel o en Judá fue rechazado y pocos profetas realmente gustaron de los beneficios de ser escuchados por el rey. Bueno, encontramos al profeta Natán. Fue escuchado por el rey David. Si Natán hubiese confrontado a otro rey de Israel, de seguro hubiese sido muerto. De seguro lo hubiese matado. David había pecado y Natán lo confrontó con su pecado de adulterio y de su asesinato. Sin embargo, David, cuando Natán lo confronta y le hace claridad acerca de su pecado, David pide perdón. Pero la constante en Israel, del pueblo judío con los profetas, es totalmente diferente.
Bueno, el rey Acab buscaba matar al profeta eh, Elías. Sí, buscaba asesinarlo junto con Jezabel. Bueno, Isaías tuvo algunos beneficios en el reino de Ezequías, pero luego de Ezequías reinó Manasés. Óigalo bien. Y Manasés empezó a reinar a los 12 años. No quiso escuchar a los consejeros de su padre. No quiso seguir los caminos de su papá. Y como la voz profética le era fastidiosa, como Isaías, perdón, le convocaba al pueblo al arrepentimiento y lo confrontaba con su pecado, con su idolatría, Manasés mató al profeta Isaías. Creo que ya lo he dicho varias veces. El profeta Jeremías, qué historia tan tremenda. No solamente fue azotado una y otra vez, como se azotaba en Jerusalén a los ladrones, a la gente perversa, como si hubiese cometido algún gran delito. También fue puesto en la cárcel por varios días. Fue maltratado y burlado, aún por la misma clase sacerdotal. Óigalo bien. Ellos no quisieron escuchar, ninguno quiso escuchar el mensaje de Dios. Y Jesús lo está diciendo, rechazaron continuamente el mensaje de salvación. Dios anunció a través de sus profetas, llamando al arrepentimiento al pueblo lo que le podía acontecer si obedecían, pero si desobedecían, lo que sucedería sería nefasto, sería cautiverio, sería muerte, miseria, escasez, dolor, sufrimiento, llanto. Ellos no quisieron escuchar y aún llegando en los días difíciles se rehusaban a escuchar. Este es el gran problema. Porque el pueblo judío en este momento está bajo el dominio romano. Óigalo bien, están viviendo de alguna manera una especie de cautiverio, están cautivos en su propia tierra bajo un gobierno, bajo el emperador, el gobierno, el dominio del emperador romano a quien tienen que tributarle, pero ellos no hacen caso omiso, las estructuras religiosas están muy cómodas y no le importa lo que pase con el pueblo. Óigalo bien. Y entonces miramos a un Jesús que los confronta una vez más. Y es tremendo porque antes de esto Jesús mencionó al profeta Juan Bautista, que era aceptado y reconocido por ellos como un profeta, pero ninguno de ellos quiso escuchar las palabras del profeta. Si hubiesen escuchado las palabras del profeta, no estarían buscando cómo atrapar a Jesús. Si hubiesen escuchado las palabras del profeta, se estarían humillando delante del Señor y estarían escudriñando las escrituras para llevar al pueblo al camino verdadero, para que el pueblo realmente entendiera y viera la presencia del reino, pero ellos mismos están en contra del reino. Ahora yo no sé si está entendiendo. Por eso Jesús lo sentencia en esta parábola. No solamente hace referencia a las veces que mataron a los enviados, a los siervos. No solamente hace referencia a las veces que acribillaron y mataron a los profetas. Les dice claramente que aunque pretenden atraparlo y matarlo y lograrán matarlo, esto será un tropezadero para ellos. Será para juicio. Volverá a suceder como sucedió cuando el pueblo se apartó y se hizo y fue hecho esclavo en Egipto. Volverá a suceder como cuando el pueblo se apartó por tantos años y luego vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó Jerusalén y se llevó a todo el pueblo, lo dispersó. No quedó piedra sobre piedra. Óigalo bien. Y volverá a suceder cuando el emperador Tito en el año 70 de nuestra era destruye Jerusalén, destruye el templo y lo entrega a otros pueblos no judíos.
a los grandes enemigos de Israel. Óigalo bien, a los filisteos. ¡Qué tristeza! Porque esta palabra me llama la atención y me cuestiona muchas veces. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces hemos leído en su palabra qué es bueno, qué es malo, qué le agrada y qué no le agrada a Dios? Y muchos hacemos caso omiso a su palabra. No nos interesa realmente el mensaje de Dios, o decimos como decían los antiguos, esto no es para nuestro tiempo. Porque veían como imposible que eso le sucediera a ellos. Pues déjeme decirle que muchos de ellos lo vieron. Por eso la palabra dice claramente, aquí dijeron, Dios nos libre, dijeron los sacerdotes, los religiosos de Israel, no lo librará. Esto es, cuando dicen Dios nos libre, esto no es para nuestro tiempo, esto no es para nuestra época, esto no lo viviremos nosotros, Dios nos guardará, pero Dios no te va a guardar si escuchando el mensaje rechazas a Jesús. Esto es lo que esta gente estaba haciendo, rechazando a Jesús, rechazando la palabra profética, rechazando el mensaje de los profetas y rechazando, óigalo bien, a la encarnación de la palabra profeta, rechazando a Jesús. Si rechazas a Jesús, Dios no te podrá librar de nada. Sí, Él no escucha a los impíos, no escucha a los que se apartan de sus leyes, no escucha a los que siguen un camino diferente. Él no escucha la hipocresía de gente que dice ser creyente, pero que solo piensan en la maldad. Óigalo bien, que acosan al vecino, que persiguen a los compañeros de trabajo, que andan tramando cómo hacer mal. Déjame decirte en esta mañana, óyelo bien, que esta parábola es contundente, es bastante profunda, en el sentido de que si tú desechas a Jesús, si lo sigues desechando como los sacerdotes y el pueblo judío hasta hoy lo sigue rechazando, lo único que tendrán en sus vidas es miseria, es sufrimiento, es dolor, tristeza y condenación. Aunque tengas mucho dinero, aunque tengas riquezas, tu vida será miserable sin Jesús. Tu vida no tendrá sentido sin Jesús. Óyelo bien. Y así como estos rechazaron el mensaje y les vino condenación, así también miramos, no aplaudiendo bajo ninguna circunstancia a Hitler ni al holocausto nazi, pero ellos vivieron esto. Hitler mató más de 6 millones de judíos en sus cámaras de gas, a través de los maltratos, los improperios. Más de 6 millones de judíos. ¿Y sabes por qué? No estoy aplaudiéndolo, lo rechazo. Amo al pueblo de Dios. Oro por el pueblo de Dios, pero ellos no han aceptado todavía a Jesús. Y lo que viven hoy lo están viviendo por el cumplimiento profético. Tienen prosperidad, pero no tienen salvación hasta que reciban a Jesús. No lo han aceptado, lo siguen rechazando. No hagas tú lo mismo. No hagas tú lo mismo, porque la Biblia dice, todo el que cayere sobre aquella piedra que es la piedra angular, será desbaratado, quebrantado. Será quebrantado, será transformado el que se arrime, el que se cimente en esta roca, en esta piedra del ángulo, esta piedra desechada por esos edificadores. Mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará, le destruirá. Esta es una palabra de juicio. Óyelo bien. No sigas desechando a aquellos que llevan el mensaje de Jesús y no sigas rechazando a Jesús. Yo insisto, quien rechaza al mensajero está rechazando, óyelo bien, aquel que emite el mensaje, aquel que envía el mensaje. No seas tú aquellos como aquellos que rechazaron en la antigüedad
a los mensajeros, óyelo bien, y al que envió el mensaje. Dios te bendiga grandemente y traiga luz a tu vida.